Buenas a todos y bienvenidos de nuevo, soy Campi 3D y bueno, hoy no os traigo un vídeo como tal, ni un tutorial, simplemente os voy a enseñar los progresos de mi proyecto nuevo, que es una impresora tipo cerrada, más tipo comercial. Es una cinemática Marefork, va a ir toda cerrada, fuente de alimentación dentro, electrónica dentro aislada, compatibilidad con extrusor BMG, con extrusor Titan y posiblemente con Mosquito también. Es una cinemática un poco rara porque es mitad Core XY y mitad cartesiana, y un eje se va compensando con el otro, por lo que me gusta bastante. La estoy haciendo también para que sea bastante fácil de escalar y sobre todo que sea muy fácil de escalar en altura, es decir, que podamos hacer un mueble de impresora con la bandeja que llegue hasta abajo y que siga siendo estable. Pero bueno, más que nada quería enfocar este vídeo a aquellos que tenéis proyectos o que estáis haciendo proyectos, porque este primer prototipo que veis aquí, la estructura no vale absolutamente para nada porque la cagué en el diseño, y entonces quería transmitiros más que nada que hay que perseverar, que no siempre las cosas salen bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, así que he rehecho otra vez entera la estructura y os voy a enseñar un poquito el proceso desde cero de cómo al menos cómo lo hago yo, que me imagino que habrá formas más profesionales de hacerlo, pero más o menos el proceso, cómo lo hago yo y cómo voy desarrollando y diseñando sobre el plano y cómo van quedando las cosas. Así que comenzamos y os enseño un poquillo lo que me traigo entre manos. Bien, en primer lugar, en mi caso lo que hago es un pequeño boceto en un papel, más o menos para ver cómo quiero hacer la forma, y luego lo que hago es me descargo absolutamente todos los componentes, motores, extrusor, sensores y demás, me los descargo en formato SolidWorks o en formato Step, porque en mi caso yo utilizo SolidWorks, y lo que hago es hacer un plano, un diseño en el SolidWorks exactamente de todos los componentes, dónde van a ir las poleas, todas las piezas impresas, qué medidas tienen las varillas, qué medidas tienen los perfiles que veis ahí, estos serían las dos tapas de aluminio. Entonces primero lo que hago es, digamos, hacer un plano entero en CAD. ¿Por qué? Porque esto nos va a ahorrar, es decir, si ya la cagamos aún teniendo plano CAD, que vemos por dónde pasa todo, cómo ajusta todo y qué tolerancias tenemos, imaginaros si lo vamos haciendo a ojo, digamos, es decir, vamos diseñándola, vamos ensamblando la estructura, por ejemplo, con perfiles, y vamos diseñando a medida que vamos ensamblando la estructura. Eso es un problema, porque además, si alguna vez queremos repetir o queremos modificar algo, habremos perdido todo el avance que hemos hecho y no sabemos dónde va encajado cada cosa, y sobre todo no podemos transmitir ese conocimiento. Es decir, si vosotros veis un plano como este, seríais capaces de montar una impresora así, pero sin embargo, si yo la voy haciendo sobre la marcha, voy diseñando sobre la marcha y lo único que tenéis son las piezas impresas, os podéis volver loco a la hora de montarla. Y además, todas las mejoras que luego voy implementando, las voy implementando sobre el mismo proyecto, sobre el mismo plano. Entonces así es una mejora constante y se va puliendo el diseño. Entonces, una vez que tengo este plano lo vamos a pasar a la realidad, que es lo que tenemos aquí al lado. Bien, una vez que tenemos ya nuestro prototipo hecho, lo primero que vamos a hacer es hacerlo realidad. Entonces yo siempre lo que hago es hacer un primer prototipo, gastarme el dinero, haces un primer prototipo y montas exactamente lo mismo que tienes en el CAD en realidad, y te das cuenta de que casi siempre hay alguna cagada, es decir, siempre hay cosas que pulir, hay cosas que mejorar y siempre las va a haber. O sea, puedes ir por la versión 7, haber modificado un montón de cosas que siempre dices, ay, esto hay que cambiarlo o esto hay que modificarlo. Entonces yo lo que hago es hago un prototipo, como en mi caso es este, que digamos que es la versión primera, ni siquiera es ese CAD, porque ese CAD es el rediseño de esta versión ya. Entonces en esta estructura me he gastado como 150 euros, 200 euros en hacerla, cortarla, más mi tiempo, y una vez montada y puesta a imprimir, vi que mi diseño de bandeja, como podéis ver ahí, es bastante estable, pero si damos mucha velocidad tiene vibraciones, así que he tenido que rediseñar la bandeja entera. Estos sistemas de poleas tampoco me gustaban como iban y los he rediseñado para poner otros tornillos, para poner unos tornillos mecanizados que son la leche, y además he reforzado estas dos barras, las he pasado a este lado, y va a llevar dos motores de Z en vez de uno. Entonces así dejo el diseño listo. En este caso este diseño que veis es 314 por 214, pero mi idea es dejarlo listo para hacerlo luego en 330 por 330, o incluso poder hacer una versión de 330 por 330 y 600 de alto, porque lo bueno que tiene este diseño es que en esta plancha de arriba va toda la parte mecánica, y la plancha de abajo lo único que hace es soportar las varillas de Z y el husillo. Entonces simplemente, si queremos alargar este diseño, lo
único que tenemos que hacer es hacer estos perfiles más largos, esa parte de abajo iría más grande y podríamos hacerlo todo lo largo que quisiésemos, con los usillos más largos y las varillas más largas. Esa es mi intención, hacer un modelo bastante escalable y poder hacer impresoras todo lo alta que se quieran y prácticamente todo lo grande que se quieran partiendo de este diseño. Pero bueno, voy a explicar más o menos cómo funciona este diseño y cómo funciona esta cinemática. Bien, os voy a explicar cómo funciona esta cinemática. Si os fijáis, esto sería el eje Y, el eje Y, y esto sería el eje X, ¿verdad? Entonces esto es un mix. Este sería el motor del eje Y y este sería mitad del motor del eje X y mitad del motor del eje Y. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros movemos este motor únicamente, veis que el eje Y se mueve, ¿no? Vale, sencillo, una cinemática cartesiana directamente. Pero ¿qué pasa si solo muevo este? ¿Veis que se mueve en diagonal como un Core XY? Vale, ¿por qué? Porque para que el eje X se mueva, nosotros tenemos que girar el eje Y al lado contrario, es un mix, ¿veis? Cuando yo giro ambas correas al lado contrario, estoy moviendo el eje X, y cuando yo bloqueo esta y muevo esta, estoy girando el eje Y. ¿Qué ventajas tiene esta cinemática? Bueno, como siempre vamos compensando, es decir, como siempre vamos girando cada correa en un sentido contrario, evitamos que el carro, además que esto lleva 4 panillas, se pueda descuadrar, y además nos queda una estructura muy robusta. Y como extra, si os fijáis, los motores, como en los Core XY, tenemos los motores fuera de la cinemática, es decir, los motores cargan sobre la base y no están sobre el eje, que nos aportarían un peso extra, porque recordad que cuanto menos peso suspendido tengamos, mucho mejor. Por ejemplo, la siguiente versión, esta chapa, digamos, esta placa de aluminio es de 6 y la he bajado a 5 milímetros para poder mantener la rigidez y quitarle un poquito más de peso. Entonces esta sería la cinemática y así es como funciona. No sé si os hacéis una idea, es un poco raro, pero la verdad es que funciona muy bien. O sea, me gustaría desarrollar sobre esta cinemática porque tiene muy buena pinta. Bien, ¿y cómo funciona esta cinemática vista desde abajo? Es decir, vistas las poleas y las correas. Pues muy sencilla. Aquí tenemos el motor que nos mueve X, que sería este, no sé si lo veis, y este simplemente es un redondel así y así, y va cogido a esta estructura central, digamos al eje central. Y luego el mix de los dos viene por aquí, pasa por aquí, llega hasta el otro extremo y aquí conecta con el carro, es decir, que se mueve así. Es decir, tendríamos un mix, digamos, entre comillas, entre Core XY y cartesiano. Entonces el movimiento de esta cinemática es bastante compensado. Entonces, bueno, para mí esta cinemática es nueva, hay que probarla, queda mucho trabajo por aquí por delante, pero así a bote pronto tiene buena pinta. O sea, parece que va a funcionar bastante bien. De hecho, si os fijáis en las impresoras Markforged, son impresoras profesionales y utilizan, hasta en la Metal X utilizan este tipo de cinemática. De hecho, esto no es invento mío, ni muchísimo menos. Simplemente yo lo he aplicado. Duet lo soporta, así que se puede configurar el firmware con Duet porque ya está soportado. En Marlin todavía no, pero bueno, me imagino que no será muy difícil de implementar porque simplemente es cambiar la cinemática de los motores o cómo Marlin tiene que gestionar los motores. Y como esto es el capítulo 1 de diseñando una impresora 3D, para que veáis desde paso a paso, os he explicado cómo funciona y ahora diréis, bueno, menuda cagada, o sea, te ha gastado una pasta, un huevo de tiempo invertido en diseñar, planificar, calcular espesores, para directamente coger estas chapas y tirarlas a la basura, porque realmente solo valen para eso. ¿Qué viene ahora? No os preocupéis porque aquí tenemos la siguiente versión. El Ave Fénix resurge y tenemos una versión con doble Z, pasacables ya metidos, entrada por aquí para filamento, con una guía, con una cadeneta para Z. Por aquí tenemos nueva bandejita con los dos Zetas para la misma medida. Nueva guía central, más ligera que esta, porque esta es de 6 y esto es 5 milímetros. Y por aquí tenemos también la parte, que esto pesa un cojón, la parte de abajo, que esta sería, y ya con los agujeros para nuestra fuentecita de alimentación, los dos motores, las 4 varillas, y ya os digo que todavía quedará por implementar bastantes cositas. Entonces quería hacer este vídeo antes de desmontar esto para que veáis
que todo el mundo tiene cagadas, como es lógico, y sobre todo quería hacer un poco un vídeo motivacional para los makers que me ven. Si os puedo aportar algo es perseverar, o sea, no, si tenéis un proyecto, seguir con ello, perseverar. Yo soy muy pesado y seguramente tenga que hacer otras 2 o 3 más de estas porque hay cosas que no me gusten. Soy quizás a veces un poco demasiado perfeccionista y tengo que repetir muchas veces las cosas, pero de verdad perseverar, que una vez que esto esté acabado os iré mostrando el proceso paso a paso y estoy seguro que va a quedar una impresora chula, aunque lleve muchas horas de trabajo, estoy seguro que va a quedar algo chulo que poder compartir, que poder fabricar y sobre todo la he hecho más que nada pensando en poderla hacer más grande, es decir, en poderla escalar fácilmente. Así que nada, primera cagada, vamos a ver si esta funciona bien o es segunda cagada y si no, pues habrá que seguir perseverando. Bueno, voy a hacer otro pequeñísimo adelanto de otra cosilla que estoy desarrollando. Una vez hablándolo con un chico del grupo, pues discutiendo, joder, ¿se podría reducir en las impresoras tipo Prusa que mueven la bandeja? Que es nuestro mayor problema, es que cuando tú tienes una impresora tipo Prusa que se mueve la bandeja de adelante y atrás, cuanto más grande es la superficie de impresión, más pesa, con lo tanto, más ghosting tenemos, más despacio tenemos que imprimir, más peso cargamos sobre el eje y son todo problemas. Entonces, dándole vueltas, se podría reducir ese peso de una manera que no fuese muy caro, que no fuese utilizar fibra de carbono, titanio o materiales que nos valgan más que la impresora, mecanizarlo y hacerlo. Entonces, bueno, estoy trabajando en esto, que esto es una cama, esto sería de aluminio, esta sería la araña de esto, en este caso es una P3 Steel XL, que son 328 por 328 y que la bandeja pesa bastante, pesa más de 1 kilo con el fleje, imán, esto que es de 4 milímetros más esta cama caliente que es de 3 milímetros, nos vamos, me parece, a 1,6 kg, una cosa así, mucho peso, bastante peso, y eso digamos que nos quita mucha velocidad. Entonces estoy trabajando en esta solución que todavía no sé si va a funcionar, no va a funcionar o cómo va a quedar, que es, por aquí lo tengo, quitamos la araña y directamente esta pieza sería la araña. Aquí pondríamos los patines, aquí iría la correa y por aquí sería nuestra superficie de impresión directamente. Estos agujeros los avellanaríamos y digamos que lo único que tendríamos es una plancha de 3 milímetros que se mueve para adelante y para atrás. ¿Cómo la vamos a calentar? Muy bien, pues lo que vamos a hacer es unas camas a medida que me han fabricado. Yo les pasé el plano y ellos me han hecho las camas a medida y esto va tal que así. ¿Qué pasa? Que la cama, como veis aquí de silicona, están librados donde va la correa, donde van los 4 patines. Entonces esto ya directamente sería nuestra superficie caliente. Es decir, que me parece, todavía no lo he pesado bien, pero creo que nos ahorramos como medio kilo fácil, que eso a la hora de imprimir a lo mejor supone poder imprimir un 15 milímetros, 20 milímetros por segundo más rápido, con la misma calidad y sin que nos haga ghosting. Ya os digo que esto es otro desarrollo que estoy haciendo, esto va poquito a poquito, me queda probarlo, me queda montarlo, seguramente haya que modificar cositas, hay que embutir los tornillos, pero bueno, simplemente os hago un adelanto para que veáis en lo que estoy trabajando, en lo que estoy desarrollando, porque a mí la verdad que lo que más me gusta al final y lo que más me gusta dedicar el tiempo, ojalá me pudiese dedicar las 24 horas del día a desarrollar, pero desarrollar es caro, como os digo, se gasta dinero, se gasta mucho tiempo, hay que repetir las cosas muchas veces, hay que mejorar, hay que seguir trabajando y nada, quería compartir esto para vosotros, para todos aquellos que estéis trabajando en un proyecto, de verdad, no lo dejéis, no lo olvidéis, darle caña, volver a intentarlo, seguir aprendiendo y nada más, esto es todo por hoy, me despido, muchísimas gracias como siempre, os iré haciendo más capítulos de cómo va quedando esta máquina y bueno, lo iréis viendo y por supuesto una vez esté terminado, será vuestra, compartida para que la podáis fabricar, para que la podáis escalar, para que podáis hacer lo que queráis con ella. Así que nada, muchas gracias como siempre, chao, 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 chao.